El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vamos a hablar acerca del ministerio actual de Cristo. ¿Cuál es el ministerio actual de Cristo? Jesús está sentado a la diestra del Padre. Estar sentado a la derecha es una señal de honor e implica también participación en el gobierno, en el honor, en la gloria. Cristo constantemente está activo y funciona como nuestro sumo sacerdote, aplicando la obra de su salvación a la vida de los creyentes y al mismo tiempo gobernando sobre la iglesia y el universo entero. Jesucristo está edificando su iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Dice, porque por un solo espíritu, con mayúscula, espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, con mayúscula. Él nos enseña que el Espíritu Santo está edificando la iglesia y Él como cabeza la gobierna, la edifica, y ese trabajo es continuo desde que Él la creó. Hechos 1:1 dice, Jesús comenzó a hacer y enseñar. Las enseñanzas de una persona y las cosas que hace son igualmente importantes. El que sigue a Jesús debe seguir haciendo las mismas cosas, es decir, enseñar y hacer. Y cada evangelio tiene escrito las enseñanzas de Jesús y las historias de lo que Él hizo. Y la Escritura muestra que Jesús hizo cosas y las enseñó. También hay cosas que hizo y no dio ninguna explicación. Fue por eso que se le escribió a Teófilo y se le aconsejó aprender lo que Jesús hizo y enseñó, porque todavía continúa su obra. Hechos 2:47. Dice que la iglesia alababa a Dios. 1, 2, tenía favor con todo el pueblo. Y cuando la iglesia alababa a Dios, tenía favor, ¿y qué hacía el Señor? Añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Jesús se dirige también al cuerpo que es la iglesia. Colosenses 1:18. Dice, y Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Un cuerpo humano vivo y sano tiene una cabeza. Y todas las partes del cuerpo tienen un propósito. Y cada uno realiza diferentes tareas. Pero todos se someten a la cabeza. Es imposible que un cuerpo sin cabeza, un cuerpo decapitado, funcione.
Un cuerpo sin cabeza está muerto. Un cuerpo sin cabeza está muerto. El apóstol Pablo dice que cuando la iglesia funciona es porque cada miembro está funcionando según las órdenes de la cabeza. Por eso a cada cristiano se le ha dado dones y talentos, habilidades y un trabajo para hacer a fin de que la iglesia funcione eficazmente. Si la gente se mezquina y no quiere funcionar, ¿sufre el cuerpo o no sufre? Porque el cuerpo es la iglesia, pero la cabeza es Cristo. Y si los miembros del cuerpo no quieren funcionar, entonces no funciona nada. No están haciendo caso a la cabeza. De igual manera, el cuerpo humano tiene que alimentarse. Así como el cuerpo humano tiene que alimentarse, Jesús alimenta el cuerpo que es la iglesia. ¿Para qué lo alimenta? Para que la iglesia llegue a la madurez espiritual. Este es el mayor deseo de Dios. Una persona que no crece está estancada y nadie que esté estancado avanza. La vida cristiana es un proceso de crecimiento. Entonces cada uno tiene que pensar, ¿estoy creciendo o estoy estancado? Si la respuesta es estoy estancado, entonces quiere decir que no les están haciendo caso a la cabeza. Porque el cuerpo funciona según las órdenes de la cabeza. Muchos cristianos se creen maduros y no son más que unos niños creídos. Y la gente cree que una persona madura es la que va a todas las reuniones, a la iglesia. Cree que es la persona que recibe enseñanza, ministra, aconseja. Porque hay gente que ministra, hay gente que aconseja, hay gente que enseña, pero tampoco crece. Y si no crece es porque no hace caso en nada. Vive de acuerdo a sus emociones, siempre engañado y engañando a los demás. El cordero se come completo, no por parte. Hay gente que solamente se conforma con la salvación. Gloria a Dios, soy salvo, y ahí se acaba y ahí se conforma. Y la santidad, y la regeneración, la transformación, y el cambio, y la santidad, y el temor de Dios, el cordero se come completo. Una persona madura camina hacia la perfección y no vive años en lo mismo, tomando leche espiritual siempre. Nunca va a tener fundamento en su fe. Hay 3 niveles para saber si estás creciendo. Tómate examen personal. Primero, oyes la palabra y la aplicas. Si oyes la palabra y la aplicas, entonces estás creciendo. Estás escuchando, estás oyendo, estás practicando, estás poniendo en práctica lo que estás aprendiendo. Pero una persona inmadura oye la palabra, nunca la aplica, nunca la vive, entonces se ha hecho tardo para oír. En otras palabras, es un sordo. 2, la madurez no se obtiene de un día para otro. Para madurar se necesita compromiso, porque los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven en la carne
han perdido el apetito por la palabra. Y la Escritura dice que los que anhelan, desean la palabra, van a ser saciados. 3. Una persona inmadura es incapaz de tomar decisiones. No puede tomar decisiones. Un día quiere una cosa, otro día quiere otra cosa. Porque el inmaduro tiene falta de entendimiento. Pero la persona madura tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Las decisiones son las que demuestran lo maduro o inmaduro que es un creyente. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Jesús es quien purifica el cuerpo. Efesios capítulo 5, 25 al 26. Dice el libro de Efesios, que es la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Pero para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que el Señor Jesús está constantemente purificando la iglesia, santificando a los creyentes, porque Él desea que sus seguidores se revelen en sus vidas ese mismo carácter de Él. Por eso dice que Él nos santifica. ¿Cómo? Con el lavamiento del agua de la palabra. La palabra nos lava. ¿A fin de qué? A fin de que Él pueda presentarse una iglesia a sí mismo gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga, ni cosa semejante. Entonces la santidad conduce al que la posee a ser fructífero y lo hace abundar en buenas obras, porque tiene en su corazón el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Siempre está deseando hacer el bien y eso es agradable. Tiene olor fragante delante de Dios. Ese carácter tiene olor y es un olor agradable delante de Dios. El que verdaderamente quiere madurar va a oír y va a hacer. Va a tener en su corazón perennemente el deseo de hacer el bien. Y ese deseo de hacer el bien le va a dar un olor fragante delante de Dios. Jesús da dones al cuerpo. Cristo es la fuente de todos los dones espirituales. Y el Espíritu Santo es el administrador de los dones. Y esos dones son dados con la idea de edificar a toda la iglesia, para que la iglesia crezca y la iglesia madure. Por eso es tan importante que todos conozcamos cuál es el ministerio actual de Cristo. Y este es un tema sumamente descuidado. Porque generalmente cuando la gente piensa en Cristo, comienzan a pensar en el sacrificio de la cruz, que Jesús entregó su vida, piensan solamente en su muerte y en su resurrección. Muchos ni siquiera saben que cuando Él se sentó a la diestra del Padre, comenzó a vivir por nosotros, de manera tan real que cuando murió por nosotros, igualito, porque sentarse equivale a asumir. Y en este pasaje sentarse equivale a asumir o recibir la autoridad de juzgar. Lo importante no es si los redimidos ejecutan el juicio sentados sobre tronos literales, sino lo importante es que reciben la facultad de juzgar.
Él es facultado para juzgar sobre la base del poder salvador de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Jesús ya no es ese hombre humilde que caminó por Galilea, por Judea. Ya no es el Hijo de Dios hecho pecado por nosotros. Ya no es el que la gente decía, este hombre está siendo castigado por Dios. Hoy Él es Señor de todo. Él venció la muerte, Él resucitó, venció a Satanás, le quitó las llaves de la muerte, le quitó las llaves del infierno. Él tiene poder sobre el pecado, Él tiene poder sobre la enfermedad. Y por eso antes de partir les dijo a los discípulos, toda potestad, toda autoridad, todo dominio me es dado en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús posee toda autoridad en el cielo y en la tierra y podemos actuar sin temor sobre la base de su palabra. ¿Por qué? Porque Él la respalda. Él es nuestra fianza, es nuestra garantía, es nuestro aval de que nosotros podemos orar en su nombre porque Él ha recibido poder y autoridad allá arriba y aquí abajo. Cristo es el sumo sacerdote del nuevo pacto. Entró en el cielo con su propia sangre y obtuvo redención eterna para los que creen. Así que los sacrificios de los sumos sacerdotes de la línea de Aarón eran tipo de Cristo, solo que ellos entraban todos los años una vez, con la sangre de animales, entraban al lugar santísimo. Y todo esto comienza a cobrar vida cuando vemos a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Padre envió a Cristo para que fuese una ofrenda por el pecado, para condenar el pecado en la carne, en la humanidad, la carne de Jesús. Y Jesús, como Dios eterno, no podía morir. Pero Él estuvo ahí, asumió la humanidad para morir como nuestro sustituto. Quiere decir, en nuestro reemplazo. Y aunque era divino, y aunque era Dios, en su naturaleza, Jesús asumió la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Mayor ejemplo, el mayor ejemplo, obediente. Obediente, obediente. Cristo nació para morir. Y esa copa de sufrimiento, llena de burlas, de azotes, de crucifixión, de heridas desgarradas, todavía tendría que beber la copa de inmundicia de nuestros pecados. Esto es verdadero amor. Y un amor incomprendido. Y un amor nunca visto. Hebreos 10:1 dice, ciertamente todo sacerdote día tras día. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y cuando Dios aceptó la sangre de Jesucristo, dio a entender que habían cumplido las demandas de la justicia para que el hombre pudiera salir legalmente de la autoridad de Satanás, ser restaurado para volver a tener comunión con Dios. Así que mediante su sacrificio quitó de en medio el pecado y santificó a la humanidad. ¿Qué significa santificar? ¿Qué es santificar? Es apartar o separar.
Cristo apartó al hombre del reino de las tinieblas y de la familia de Satanás. Cristo, después de su resurrección, se presentó delante del Padre con su propia sangre, la señal del castigo que había pagado, y comenzó su ministerio de sumo sacerdote en el cielo y sigue ocupado en su ministerio porque no terminó su trabajo cuando llevó su sangre. Hebreos, capítulo 8. Dice Pablo, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra, a la derecha, quiere decir, del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. La palabra traducida también como santuario significa cosas santas. Esto quiere decir que Jesús sigue ministrando en las cosas santas, las cuales incluyen oraciones, adoración, y no siempre sabemos cómo adorarle, como debiéramos, pero Él toma nuestras peticiones, Él toma nuestras oraciones y hace algo hermoso a través de su intercesión delante del Padre. Cada oración, cada acto de adoración es aceptado por el Padre cuando se presenta en el nombre de Jesús. Él es el sumo sacerdote misericordioso y fiel. Él siente los sentimientos de nuestras debilidades, porque Él también fue hecho hombre. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que Jesús es sumo sacerdote para siempre. Y donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre, satisfizo las demandas de justicia. Quiere decir que el Padre quedó satisfecho. Él demandaba justicia y Cristo pagó por nosotros. Es por eso que el justo murió por los injustos. Y después su justicia de Él nos fue aplicada a nosotros. Y se convirtió en mediador entre Dios y el hombre. Jesús es el mediador del hombre por dos razones: por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Filipenses capítulo 2, versos 8 y 9, dice, estando en la condición del hombre, quiere decir cuando estaba humano, cuando se hizo humano, se humilló a sí mismo. ¿Por qué se humilló a sí mismo? Porque era Dios. Se humilló a sí mismo porque era Dios. Y como hombre se hizo obediente hasta la muerte. La muerte de la cruz. Por lo tanto,
o por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que delante de Jesús se va a doblar toda rodilla. Los que están en los cielos van a doblar las rodillas. Los que estén en la tierra cuando Él venga van a doblar sus rodillas. Y los que estén en el infierno van a doblar también sus rodillas y todos van a confesar que Jesucristo es el Señor. Jesús existe en igualdad con Dios. O sea que es igual a Dios porque es Dios. Pero también tomó la condición del hombre. Y se unió con ellos, con los hombres, con la humanidad, en la brecha que existía entre Dios y el hombre. Él es igual a Dios, pero es igual al hombre. Él representa la humanidad delante de Dios. ¿Cuál fue el primer representante de la humanidad delante de Dios? Adán. El primer Adán, dice la Escritura. Y Jesús es el representante de la humanidad delante de Dios y se lo llama el segundo Adán. Sin embargo, no era suficiente para mediar entre Dios y el hombre. No había quien pudiera mediar, porque el hombre era un delincuente eterno ante Dios. El hombre estaba separado de Dios y estaba bajo juicio y estaba a merced de Satanás. Y el Señor vino a ponerse en la brecha por nosotros, a pagar el precio por nuestra justicia y se convierte en el mediador, en el único mediador entre Dios y los hombres. Este ministerio de Jesús de intercesor es vital. Es el más grande de todos los ministerios. Está sentado a la derecha del Padre. Bajo el antiguo pacto, el sumo sacerdote era la garantía del hombre. Si fallaba e interrumpía la relación entre Dios e Israel, si el pueblo pecaba. Y entonces la sangre que presentaba el sumo sacerdote perdía su eficacia. Y por eso es que la gente que cuando entraba el sumo sacerdote, la gente de afuera estaba nerviosa, esperando que saliera el sumo sacerdote, porque entonces ellos sabían que sus pecados habían sido cubiertos por un año. Y podían esperar otra vez la próxima entrada al próximo año. Pero bajo el nuevo pacto, Jesús, el sumo sacerdote, es la garantía y es nuestra posición ante el Padre, es totalmente segura. Durante todo el tiempo que pasemos ante el trono de Dios, sabemos que tenemos un sumo sacerdote, un abogado, un intercesor. ¿Para qué? Para ayudarnos. Está sentado en autoridad a la diestra de Dios el Padre. Y siempre, independientemente de cuál sea nuestra posición, tenemos alguien, escúchelo bien, alguien ante el Padre, delante del Padre que nos representa. Y mientras Él esté ahí, nosotros estamos seguros. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.